En un extenso valle rodeado de majestuosas montañas que se confunden con el verde y el ocre de la naturaleza, se encuentra Villa de Leyva. Esta región fue un inmenso mar tropical hace más de 130 millones de años. En este mar, aparentemente tranquilo, se llevaron a cabo grandes luchas entre depredadores marinos. Durante el periodo Cretácico, este mar se fue retirando y fue dando lugar a la creación de grandes lagos, valles y montañas. Testimonio de estos reptiles son los pliosaurios, ictosaurios, tortugas, amonitas y vegetales que se encuentran expuestos en el Museo Paleontológico de Villa de Leyva, donde podemos observar que este territorio fue un fondo marino tropical durante el periodo de la era Mesozoica. Villa de Leyva está ubicado a 2.145 metros de altura sobre el nivel del mar, en el departamento de Boyacá, Colombia, a 40 kilómetros de Tunja, capital del departamento. Cuenta con una población aproximada de 17.500 habitantes. Su temperatura promedio es de 18 grados centígrados. En el año 2014 se descubrió el segundo fósil más grande del mundo, el ictosaurio, el cual se encuentra en el Museo El Fósil a 8 kilómetros de Villa de Leyva. Tiene una cabeza de más de 2 metros, dientes exageradamente grandes y 4 aletas que usaba para avanzar bajo el agua. Hoy en día no hay ninguna otra especie que se parezca en su forma de nadar. La presencia humana en esta región se remonta a 12.000 años antes de Cristo, pero este territorio estuvo habitado por la cultura muisca, una avanzada civilización indígena que habitaba este lugar antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. La organización política territorial de los muiscas era conocida como la Confederación Muisca, un ente administrado por las figuras políticas del Saque y del Zipa. Los muiscas eran una civilización agrícola y comercial en los Andes colombianos, que intercambiaban sus productos con otras comunidades. Su religiosidad estaba dirigida hacia las fuerzas naturales. Para ellos, todo en la naturaleza tenía una razón espiritual. En 1572, los muiscas luchaban contra los colonos, curas y conquistadores por su territorio, pero fueron derrotados. Esto les causó el despojo de sus tierras, la imposición de la encomienda, la destrucción de sus creencias religiosas, su cultura y su lengua, la cual fue prohibida por el reinado español. El 12 de junio de 1572, el capitán Hernán Suárez de Villalobos funda Villa de Leyva, su nombre en honor al primer presidente de la Real Audiencia de la Nueva Granada, Andrés Díaz Venero de Leyva. La finalidad era crear un sitio donde los soldados, conquistadores, colonos españoles pudieran obtener tierras para establecerse y crear una gran despensa de alimentos para mantener su ejército y las poblaciones aledañas. Su arquitectura, de estilo colonial, fue concebida para no sobrepasar la estatura humana. Ninguna casa es de más de 2 pisos y hasta las iglesias y conventos respetaron este propósito.
techos, elaborados en teja de barro de forma piramidal, se conservan desde tiempos de la colonia. Los pequeños jardines interiores de sus patios están sembrados con geranios y enredaderas que se desprenden desde el techo y armonizan románticamente en la pequeña ciudad. Desde aquella época, el leibano fabricó puertas, ventanas y balcones de madera y hierro que les permitían apreciar la hermosa vista de sus casas blancas y disfrutar una gran variedad de actividades culturales y religiosas que se presentaban en la villa. Su empedrado se extiende por todas sus calles. Es la presencia de milenios petrificados. La piedra no tallada ni cortada por el escultor se formó con los ventiscos y los cataclismos de tiempo indescifrable. Los faroles de hierro forjado con mechas de aceite de higuerilla y velas de cebo iluminaban y embellecían su entorno, otorgándole un ambiente mágico y acogedor durante toda la noche. Su plaza central, una de las más grandes de Colombia con un área de 14.000 metros cuadrados, construida en piedra y rodeada de casas coloniales, le da un embrujo indefinible y la convierten en un lugar romántico de citas para todo aquel que la visita. En el centro de la plaza encontramos la pila de piedra, un símbolo de purificación para los leibanos. Aquí quedó plasmada la huella de hombres valientes que hicieron posible la independencia de Colombia. Uno de ellos fue Antonio Ricaurte, el héroe de San Mateo, quien es considerado hijo de Villa de Leyva. En esta otra posada de balcón voladizo vivió don Antonio Nariño sus últimos días de agonía socrática. Él tradujo e imprimió clandestinamente en Bogotá del francés al castellano la Declaración de los Derechos del Hombre. Esto le causó 15 años de prisión por parte de las autoridades españolas al considerar sus ideas como subversivas. El carácter monástico de la villa nos brinda un ambiente espiritual que se hace sentir, donde no hay cabida para la pretensión, el afán o el ruido. Es un lugar para el coloquio y el encuentro, donde podemos recuperar y equilibrar nuestro ser. El monasterio del Santo Exeomo es un lugar de bendición, un lugar sereno donde el silencio ofrece un verdadero reposo de pensamiento y paz interior a la palabra y a la meditación. En Villa de Leyva existen una gran variedad de museos dedicados al arte, la paleontología, la historia y las culturas indígenas. Son espacios que educan, investigan, conservan y difunden la memoria colectiva de la región. Bueno, el maestro Luis Alberto Acuña llega a Villa de Leyva a hacer trabajos de restauración arquitectónica. Se enamora de Villa de Leyva por su historia colonial, por todo el patrimonio
natural y cultural que tiene Villa de Leyva. El maestro fue una persona realmente dada al arte en todo el sentido de la palabra: escultura, muralismo, pintura, música, escritura, investigación. Realmente un artista muy completo, dejando en alto a Colombia porque él se destacó tanto en la técnica artística que él tenía para sus cuadros, como también el trasfondo que él estaba tocando en sus pinturas. Entonces, llegar a Europa en 1930 y hablar de que hay mujeres desnudas con niños en brazos, para Europa eso no existía. Eso era un mito, una mentira. Él representó el indigenismo y la colonización española, que también esa fue otra historia que fue mal contada allá. Allá llegaron los españoles a contar lo que ellos quisieron, cuando él llega con sus representaciones artísticas a demostrar que realmente hubo un flagelo por parte de los españoles. Entonces ya empieza él a darle un sentido cultural a Colombia, un valor ya artístico también. Una amplia gama de hoteles de lujo y hosterías están ubicadas en el centro histórico, pero además existen otras opciones más económicas que brindan un servicio de alta calidad. Villa de Leyva ofrece una gran variedad de oferta gastronómica nacional e internacional. Sus menús combinan recetas tradicionales con propuestas gastronómicas de diferentes culturas. Sus artesanías, representadas en canastos hechos de mimbre y chusque, ruanas y prendas de vestir tejidas en telar, ollas de barro y una infinidad de miniaturas elaboradas con madera y tagua, resaltan la paciencia y laboriosidad de su población. El verdadero milagro de Villa de Leyva es haber sobrevivido durante muchos siglos. Aquí, sus habitantes continúan escribiendo su historia. Humanistas, científicos, pintores, escultores, artesanos y nómadas digitales han encontrado en este sitio materia prima para explorar y expresar su sentir. Este es un pueblo donde sus visitantes serán atendidos como un miembro más de su familia. Esperamos volver a encontrarnos en otro sitio de nuestro planeta. Y si te gustó esta historia, agradeceríamos nos dieras tu like y te suscribieras, con el fin de continuar realizando este tipo de documentales. Hasta pronto.